En este noveno encuentro vamos a continuar con lo que quedó pendiente en el encuentro anterior. Yo les había leído, siempre a la luz del capítulo 8 del Concilio Vaticano II, en esta constitución dogmática llamada Lumen Gentium, he explicado que abarca y me he dirigido puntualmente al capítulo número 8, ya que estamos en Mariología y la devoción mariana. Analizamos el punto 52 de este capítulo 8, que tiene como título en el concilio La Bienaventurada Virgen María en el Misterio de Cristo, y empecé a leer y leí y terminé La Bienaventurada Virgen y la Iglesia, que es el punto 53. Sin embargo, les dije que hoy explicaría la terminología que necesito desgajar para que cada uno pueda entender estas palabras que dice el concilio. Vamos a empezar por la primera en la que quiero hacer hincapié. En el punto 53 vamos a recordar, la Iglesia dice, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo, y trajo la vida al mundo, es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Acá se habla de la Virgen que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo. En su corazón es una dimensión, en su cuerpo es otra dimensión. Acá se está refiriendo la Iglesia a la maternidad virginal de María, a la que me remití hace unos programas. Es decir, la concepción en la fe, que abarca la esperanza y la caridad a través del sí, hágase en mí según tu palabra, y la concepción de su virginidad, que se da a luz en la Madre del Señor. Para apoyar esto, vamos a remitirnos a una de las dos encíclicas que les recomendé en este ciclo. Una es Marialis Cultus de Pablo VI, y a la que vamos a ir hoy nuevamente es a Redemptoris Mater, la Madre del Redentor, en el punto número 12. Esta encíclica última es, como ya adelanté, de San Juan Pablo II, y el Papa escribe, al referirse a aquella que ha creído, feliz la que ha creído. Dice, poco después de la narración de la Anunciación, el evangelista Lucas nos guía tras los pasos de la Virgen de Nazaret hacia una ciudad de Judá. Según los estudiosos, esta ciudad debería ser la actual Ein Karen, situada entre las montañas, no distante de Jerusalén. Ein Karen es donde Isabel tuvo a Juan el Bautista. María llegó allí con prontitud para visitar a Isabel, su parienta. El motivo de la visita se halla también en el hecho de que durante la Anunciación, Gabriel había nombrado de modo significativo a Isabel, que en edad avanzada había concebido de su marido Zacarías un hijo para el poder de Dios. Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Esto se lo dijo el ángel Gabriel a la Virgen, o sea que la Virgen por eso fue a buscar y a ayudarla por la edad avanzada en el embarazo. Esto lo vemos en Lucas 1, 36 al 37. El mensajero divino se había referido, dice el Papa, a cuanto había acontecido en Isabel, para responder a la pregunta de María.
¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? En Lucas 1:34. Esto sucederá precisamente por el poder del Altísimo. Como y más aún que en el caso de Israel. Así María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su parienta, y cuando entra Isabel, al responder a su saludo y sintiendo saltar de gozo el niño en su seno, llena del Espíritu Santo, a su vez saluda a María en alta voz, y como dice Lucas 1:40-42, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Aclara Juan Pablo II que esta exclamación o aclaración de Isabel entraría posteriormente en el Ave María como una continuación del saludo del ángel, convirtiéndose así en una de las plegarias más frecuentes de la Iglesia. Pero más significativas son todavía las palabras de Isabel en la pregunta que sigue. Lucas 1:43. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor me venga a mí? Isabel da testimonio de María, reconoce y proclama que ante ella está la madre del Señor, la madre del Mesías. Volvemos al texto, ¿no? De Lucas 1:43. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? De este testimonio, dice el Papa, participa también el hijo que Isabel lleva en su seno. Dice Lucas 1:44, saltó de gozo el niño en su seno. El niño es el futuro Juan el Bautista, que en el Jordán señalará en Jesús al Mesías. En el saludo de Isabel, cada palabra está llena de sentido y, sin embargo, parece ser de importancia fundamental lo que dice al final. En Lucas 1:45 dice: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fuesen dichas de parte del Señor. Estas palabras se pueden poner junto al apelativo llena de gracia. Recuerdan que en griego, en Lucas 1:28, dice que charitomene. La única traducción del griego de que charitomene es llena de gracia. No sé por qué en algunas corrientes cristianas le ponen muy favorecida de Dios, cambian la traducción. Lamentablemente hay ideologías de por medio, porque hay que ser muy fiel al texto original de la Biblia. Si la Biblia dice que charitomene, que significa llena de gracia, no podemos poner favorecida de Dios o altamente favorecida. Son dos cosas muy distintas. La única llena de gracia es la Virgen María. Favorecidos de Dios somos todos que recibimos favores de Dios. Bueno, entonces digo, en ambos textos se revela un contenido mariológico esencial, o sea, la verdad sobre María, que ha llegado a estar realmente presente en el misterio de Cristo precisamente porque ha creído. Y la plenitud de gracia anunciada por el ángel que le dice que charitomene, o sea, llena de gracia, significa el don de Dios mismo. La fe de María, proclamada por Isabel en la visitación, indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a este don. Me pareció muy importante insistir en esta enseñanza mariológica que el Papa Juan Pablo II nos da en Redemptoris Mater. Sigo analizando los términos del punto 53 del capítulo 8 del Lumen Gentium. Dice la Iglesia redimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su Hijo y a Él unida
con estrecho e indisoluble vínculo, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la madre de Dios Hijo y por tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo, con un don de gracia tan eximia. Antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Redimida de un modo eminente. Les explico teológicamente qué significa. Redimida quiere decir que está bajo la redención de Cristo, que es el único mediador. ¿Y qué significa de un modo eminente? De un modo eminente significa que la Virgen no es redimida como todos los demás, sino en relación a Cristo es redimida por la dignidad del que va a nacer. Y en relación a la Iglesia es prefigura del estado glorioso, la Iglesia glorificada. Por tanto, esta terminología también nos tiene que dejar una enseñanza clara, que es María redimida de modo eminente. Encontramos aquí una formulación teológica, madre de los miembros, o sea, de los miembros de Cristo. Cristo es la cabeza, el cuerpo místico de Cristo somos todos los bautizados. Esta es una formulación eclesiológica, madre de los miembros de Cristo, claro está. Esta es la teología que se llama teología de Cristo y el cuerpo, que la encontramos bien detalladamente para quienes quieren acudir a la carta a los Efesios y a la carta a los Colosenses. En un momento, en este punto 53, se dice que María es miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo eminentísimos. ¿Qué significa que María es miembro sobreeminente? Esto está dado por la maternidad. Es la única madre del Señor. Es un miembro sobreeminente. De modo singular, o sea, único. Prototipo y modelo eminentísimo. Es modelo de iglesia y eminentísimo en grado superlativo. Es la hija predilecta del Padre, es madre de Dios Hijo y es sagrario del Espíritu Santo. ¿Se comprende? Luego, en el punto 54, se habla de la intención del concilio. Fíjense que se detalla. Dice, el Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la Iglesia, en la cual el Divino Redentor realiza la salvación, quiere explicar cuidadosamente tanto la función de la bienaventurada Virgen María en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, como los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, en especial de los fieles, sin que tenga la intención de proponer una completa doctrina de María. Vamos a desgajar, como dije al inicio, esta terminología. La intención del concilio es lo que se va a encontrar y lo que no se va a encontrar en la explicación que el concilio quiere manifestar al pueblo.
Donde se va a poner las tintas fuertes es sobre la maternidad de María como madre de la Iglesia, de los fieles. Madre de los fieles es hablar de madre del cuerpo místico, donde se incluye a los fieles junto a la cabeza. Este título, podemos decir, toma una densidad orgánica, o bien podríamos decir una densidad institucional. Es muy importante saber que la Iglesia va a hablar, la intención que tiene el concilio es que el pueblo de Dios la vea como madre de los fieles. Luego, más adelante dice aquella que en la Santa Iglesia ocupa después de Cristo el lugar más alto y el más cercano a nosotros. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Diría que es casi fundamental. Luego, en el punto 25, la Iglesia en el Concilio trata a la Madre del Mesías en el Antiguo Testamento. Nosotros ya nos hemos referido a esto a través de algunas mujeres que he mencionado en los primeros programas dedicados a la Mariología. Pero vamos a poner la mirada en las figuras principales del Antiguo Testamento, que, como dice aquí este punto 55 en un momento, ella misma sobresale entre los humildes y los pobres del Señor. Es decir, las figuras principales del Antiguo Testamento, que están relacionadas directamente con la misión de la Virgen, son las figuras de los pobres de Yahvé. Ella vive la pobreza como carencia, la va a mostrar en su vida que sin su hijo el cristiano está perdido. Hagan lo que él les diga. Recordemos las bodas de Caná. Pobreza también como confianza. La Virgen, no entendiendo que sin tener relaciones queda embarazada, aplica la fe. Y eso es pobreza como confianza, dentro de lo que son los pobres de Yahvé. Dice, hágase en mí según tu palabra. Y la pobreza vista en los pobres de Yahvé como compromiso, el compromiso que adquiere María con esta misión que el Padre le da de ser la Madre del Señor y acompañarla constantemente, acompañar a su Hijo constantemente, quiero decir. Por eso la Virgen sobresale entre los humildes y entre los pobres, pero pobres en la categoría de los pobres de Yahvé del Antiguo Testamento. A través de estos rasgos, que intento acercarles de una manera simple para que la Mariología sea amiga de nosotros, este estudio que realizamos, con estas figuras que les estoy dando a luz, creo que es más fácil comprender. Luego, en el punto 56, la Iglesia se refiere a María en la Anunciación. Y lo que va a marcar aquí es que Eva entra en la historia por el pecado, o sea, por la muerte, y María por la salvación, por la vida. Acá vemos esta polaridad entre Eva y María. Eva fue, acá lo dice claramente el concilio, textualmente, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen, Eva
por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mucha frecuencia: la muerte vino por Eva, por María viene la vida. Claro, engendra la vida, la salvación. Con el sí de María, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Luego, algo más que me interesa compartirles de este capítulo número 8, lo vamos a encontrar en el punto 57, donde la Iglesia se refiere a la relación de la Virgen con el niño, sobre todo desde el punto de vista de la virginidad. María consagró la integridad virginal a Dios para toda la vida. Por eso, en un momento, en este punto, el concilio dice: al niño Jesús, perdido y buscado con dolor, sus padres lo hallaron en el templo, ocupado en las cosas que pertenecían a su padre, y no entendieron su respuesta, pero su madre conservaba en su corazón, meditándolas, todas estas cosas, dice el Evangelio de Lucas 2, 41 a 51. Luego el punto 58 se refiere a la bienaventurada Virgen en el ministerio público de Jesús. Ven que son distintos aspectos de María. Quise subrayar aquí estas palabras del punto 58. Repito: así también la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, como sabemos en Juan 19, 25, sufrió profundamente con su unigénito amor y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, considerando con amor en la inmolación de la víctima concebida por ella misma y finalmente fue dada como madre al discípulo por el mismo Cristo Jesús moribundo en la cruz, con estas palabras que nosotros siempre tenemos en cuenta al iniciar el rosario: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Fundamental es ver el recorrido y cómo el capítulo 8 tiene estos puntos tan interesantes de ver la presencia de María desde esa misión que Dios le ha dado en medio de la vida del Señor. Luego, ya que estamos por aquí, por este capítulo 8, también se trata, les leo algunos títulos para que tengamos una idea, de la bienaventurada Virgen después de la ascensión. Después María como esclava del Señor, la maternidad espiritual de María, mediadora, María como Virgen y Madre, tipo de la Iglesia, fecundidad de la Virgen y de la Iglesia, las virtudes de María que han de ser imitadas por la Iglesia, y otros puntos más que ya trataremos en el próximo encuentro.